octubre. Durante el primer semestre se efectuaron 4 de 7 elecciones presidenciales: Costa Rica, El Salvador, Panamá y Colombia. Costa Rica. Luis Guillermo Solís, del centro izquierdista Partido Acción Ciudadana, y el candidato del oficialista Partido Liberación Nacional, Johnny Araya, fueron los candidatos con mayor votación en la primera vuelta. Sin embargo, la polémica surgió cuando Araya renunció a su candidatura debido a la falta de recursos y sondeos desfavorables para su campaña. Con firmeza de ánimo, hago saber mi decisión de concluir hoy esta campaña por la presidencia de la República. Más allá de mi aspiración está Costa Rica. En unas elecciones donde por primera vez los costarricenses radicados en el exterior ejercieron el derecho al voto, Luis Guillermo Solís Rivera resultó vencedor, obteniendo el 77,99% de los votos. Producir una economía más rica para un país más próspero, generar condiciones de distribución de la riqueza y, en tercer lugar, generar una clara administración eficiente y transparente de los recursos públicos. El Salvador. Los comicios estuvieron marcados por la ausencia de propuestas para combatir la inseguridad y la creciente presencia de grupos narcotraficantes en la nación. Los candidatos Salvador Sánchez Serén y Norman Quijano tuvieron que disputar la presidencia en una segunda vuelta presidencial tras unas elecciones donde Serén, a pesar de ser el más votado, no alcanzó la mayoría necesaria. El 9 de marzo, Salvador Sánchez Serén, vicepresidente de la República, fue elegido como presidente para el periodo 2014-2019. Abrimos nuestros brazos a la oposición política para que construyamos juntos una agenda de país que busque darle respuesta a los problemas que tenemos la mayoría de los salvadoreños. Panamá. La contienda electoral en Panamá tuvo como novedad la utilización del voto electrónico. Por primera vez en menos de 3 horas se conoció el nombre del candidato que sucedió al presidente Ricardo Martinelli en el poder. Con el 39,10% de los votos válidos, Juan Carlos Varela, del conservador Partido Panameñista Auténtico, vence en las urnas a los candidatos José Domingo Arias, de Cambio Democrático, y a Juan Carlos Navarro, del Partido Revolucionario Democrático. Vienen mejores días, viene un gobierno humano, viene un gobierno honesto, viene un gobierno decente, viene un gobierno con visión de Estado, viene un gobierno de hombres y mujeres que van a cruzar a la vida pública, dejando todo a un lado con el único compromiso de servir a Panamá. El triunfo de Varela sorprendió, pues las encuestas otorgaban a este un tercer lugar entre la intención de voto. Colombia. El país se polarizó en torno a 2 candidatos de derecha: Juan Manuel Santos, candidato presidente por el partido de la U, y Oscar Iván Zuluaga, candidato por el partido del expresidente Álvaro Uribe, Centro Democrático. El debate político se centró en apoyo a los diálogos de paz que el presidente Juan Manuel Santos inició en 2012 con el grupo terrorista de las FARC en Cuba. El resultado de los comicios no fue suficiente para proclamar un presidente el 25 de mayo. Santos y Zuluaga se enfrentaron en una segunda vuelta presidencial. Durante este periodo, la opinión pública se polarizó todavía más en torno a la continuidad o no de los diálogos de paz en Habana. Finalmente, Santos acabó imponiéndose en el balotaje 50,9% frente al 45% de su contendor. Colombianos de muy diferentes convicciones, incluyendo muchos que no simpatizaban con mi gobierno, se movilizaron alrededor de una causa que es la causa de la paz. Los resultados de las primeras 4 elecciones de 2014 mostraron que América Latina es una región políticamente muy heterogénea. El segundo semestre trajo 3 elecciones más a América Latina: Brasil, Bolivia y Uruguay. Brasil. La muerte del candidato del Partido Socialista brasileño, Eduardo Campos, en un accidente aéreo el 13 de agosto de 2014, marcó la jornada. En su lugar fue proclamada como candidata la ex senadora y hasta entonces aspirante a la vicepresidencia, Marina Silva. En primera vuelta, la mandataria Dilma Rousseff, que buscaba su reelección, obtuvo un 41,59% de los votos. El segundo puesto lo ocupó el candidato Aécio Neves, del Partido Socialdemocracia Brasileña, con un 33,55%, obligando una segunda vuelta. 21 días después, los brasileños vuelven a las urnas. El 26 de octubre, reelegida presidenta Dilma Rousseff con un 51,62%. El 1 de enero de 2015 iniciará su segundo mandato hasta el 2019. El pueblo brasileño ansía más avances y dice que ve en nuestro proyecto, en el que yo represento,
Ve en este proyecto la fuerza más legítima y confiable de cambio. Bolivia. La incapacidad de la oposición de ponerse de acuerdo durante estos años para tener un candidato único como una alternativa viable para enfrentar al partido oficialista y la decisión emitida por el Tribunal Constitucional, donde habilitó con un fallo en 2013 una nueva candidatura de Evo Morales, marcó el proceso electoral. La Iglesia Católica volvió a ser protagonista en las elecciones presidenciales tras las declaraciones hechas por los jerarcas cuando alertaron sobre la evidente desigualdad en la contienda electoral para las elecciones presidenciales de octubre que debilitaba la credibilidad e institucionalidad democrática. Es evidente que se usan recursos del Estado con una clara intencionalidad de reconocimiento y, por consiguiente, de prolongación en esferas del poder. Un candidato presidente que utilizó las normas, su libre albedrío, como el de negarse a debatir en televisión con los candidatos de la oposición, hizo que el ambiente electoral llegara a su punto más álgido. Todos quienes representan a ese modelo neoliberal tan obsoleto, caduco, que hizo mucho daño, no solamente al pueblo boliviano, sino a todo el pueblo latinoamericano. Se juntaron, pero perdieron. El domingo 12 de octubre, cerca de 6 millones de bolivianos reeligieron a Evo Morales. En segundo lugar, quedó el líder opositor Samuel Doria Medina, con un 24%. De tercero, quedó el expresidente Jorge Tuto Quiroga. Uruguay. La legalización de la marihuana, propuesta hecha por el presidente José Mujica como una medida para combatir las drogas ilegales en Uruguay, fue el tema principal en las elecciones presidenciales. Nosotros no vamos a provocar ni a facilitar un turismo marihuanero. Para un país pequeño es posible ensayar esto, pero también es muy posible para un país desarrollado. Tras obtener el 47,8% de los votos en la primera vuelta del 26 de octubre y ganar la mayoría en el Parlamento, el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, confirmó el triunfo en la segunda vuelta del 30 de noviembre con el 53,6% frente al candidato Luis Lacalle Pou del Partido Nacional. El Frente Amplio logra su tercer mandato consecutivo con mayoría en las dos cámaras legislativas. El Frente se puso en marcha y ya no hay quien pare a esta fuerza política en este país. América Latina cierra un año caracterizado por una intensa campaña electoral. 7 elecciones presidenciales que continúa el 2015 con elecciones presidenciales en Guatemala, Argentina y